Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos una vez más, un miércoles de oración, pero también de estudio profundo de la palabra de Dios a nivel universitario. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por esta oportunidad, por poder enseñar tu palabra de gloria. Unge mis labios para que esas palabras puedan llegar a muchos corazones sobre la faz de la tierra. La iglesia gloriosa de Cristo dice... Amén, ¿va? Hoy tenemos un tema muy importante, ¿va? Si usted nos está viendo por primera vez en las redes sociales, busque nuestro canal, ya tenemos muchos sermones, muchos videos, casi 1000 videos para la gloria de Dios, donde nosotros enseñamos diligentemente y sistemáticamente la sana doctrina, porque estamos muy faltos de ellas. También hacemos la acotación que nosotros usamos la Reina Valera 1602, la purificada. Si usted escucha algo cuando esté leyendo y no coordina con su Biblia, no porque lo esté leyendo mal, porque quizás usted tenga otra traducción, pero queremos la traducción más original en español. Esa es la traducción mejor en español que existe sobre toda la faz de la tierra, ¿verdad? Que va a la par con la King James de 1611. Y hoy tenemos un tema muy importante que se llama el bautizo y sus 7 formas. El bautizo y sus 7 formas. ¿Por qué? Porque siempre hemos escuchado de bautizarnos, que el bautizo, que los católicos se bautizan así, que los evangélicos se bautizan así, pero hoy vamos a ver las 7 formas que la Biblia habla de este bautismo. Acuérdense que es un Dios de 7, un Dios perfecto. Siempre Dios tiene 7 dispensaciones, 7 pactos, 7 juicios, 7 colores en el arco iris, 7 formas que el Espíritu Santo tocó a las personas, 7 formas de bautismo, hoy las vamos a ver, y es un Dios perfecto porque es un Dios de 7, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a ver esas 7 formas que la Biblia habla del bautismo. Primeramente, vamos a ver qué significa la palabra bautismo, ¿verdad? Porque muchas veces tenemos una traducción muy simple, o mucha gente te dice, bueno, pues bautizo es inmersión, te tienes que zambutir en el agua, pero la palabra bautismo en hebreo y en griego va más allá de nada más inmergir en el agua o sumergirse en el agua, va más allá de esto, ¿ah? Bautismo significa un rito de purificación, pero ser metido dentro del agua, pero no ser metido dentro del agua como nosotros luego pensamos, va, pues alguien te va a poner y te va a sacar. No, bautismo quiere decir plunge en inglés. Plunge quiere decir que caes ahí y te zambutes. Por ejemplo, no sé si usted haya ido a alguna feria alguna vez en su vida que ponen una alberca y ponen uno en una sillita y le tiran con una pelota a algo, y cuando le pegan a la pelota cae porque cae en el agua. Eso significa bautismo, que alguien te va a aventar en el agua, alguien te va a arrojar en el agua. Eso significa. No es así voluntariamente, yo me meto, ya me bautizo. No, alguien te patea, te avienta o te echa al agua. Eso significa bautismo, porque queremos saber la etimología de la palabra para entender este estudio, ¿verdad? Porque muchas veces no sabemos qué es bautismo. Muchos piensan que nada, es una salpicada en la cabeza del bebé. No, bautismo quiere decir algo que sucede y tú eres sumergido, pero no depende de cierta voluntad tuya, sino eres arrojado ahí para que seas sumergido y seas aventado ahí, ¿verdad? Entonces, también significa empujar, echar, ¿verdad? Y zambutirte, ¿verdad? El bautizo. Primeramente vamos a hablar de estos bautizos, ¿verdad? Es muy importante, de las 7 formas de bautismo. Vamos a ir cronológicamente. Esta es una línea de tiempo donde aquí se encuentra el Antiguo Testamento, ¿verdad? En Hebreos capítulo 9 nos dice que el Nuevo Testamento comienza con la muerte del testator, porque tú no puedes reclamar la herencia si alguien no se muere, ¿va? El testamento. Entonces, hasta la muerte del testator, dice en Hebreos capítulo 9, que comienza el Nuevo Testamento, ¿va? Porque mucha gente cree que el Nuevo Testamento comienza en Mateo, Marcos, Juan, Lucas. No, ahí no comienza el Nuevo Testamento, es la historia de Jesús, pero el Nuevo Testamento comienza hasta que Él es crucificado en la cruz, porque si no, no es válido el testamento hasta que haga una muerte, ¿verdad? Tú no puedes reclamar una herencia hasta que muere el testator. Entonces,
ya sabemos la línea de tiempo que hay Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces vamos a empezar por el primer bautizo, que se llama el bautismo de Moisés. ¿Cómo que el bautismo de Moisés? Hoy lo vamos a ver, que también el bautismo de Moisés. Vamos a abrir nuestra Biblia en 1 Corintios capítulo 10. Nos dice la palabra de Dios del 1 en adelante. Dice: mas no quiero, hermano, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Todos estuvieron bajo la nube y todos estuvieron bajo el mar, dice la Biblia. 10:2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Ya veis, hay un bautizo en la nube y en el mar. Y todos comieron de una misma vianda espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, la cual roca era Cristo, ¿verdad? Y dice más adelante: mas muchos de ellos no se les agradó a Dios y fueron derribados en el desierto, pero estas cosas fueron ejemplo para que nosotros, al fin que no codiciemos con las cosas malas como ellos codiciaron, ¿verdad? Que no seamos idólatras, etcétera, etcétera. Pero vemos que dice que hubo un bautismo, ¿va? Y ellos fueron prácticamente arrojados al mar, metidos al mar, porque ellos tuvieron que pasar el mar rojo, si no se acuerdan, ¿va? Entonces aquí vamos a poner el bautizo número 1, ¿va? Lo vamos a poner con agua, ¿va? El bautizo número 1 lo vamos a poner con agua. Ponemos el bautizo número 1, ¿va? No sé si se ve el 1, lo vamos a pintar de negro, ¿va? Pero tenemos muchos colores. El bautizo número 1 en agua, ¿verdad? Y dice que también estaban bajo la nube, ¿verdad? Y dice la Biblia, vamos a leer más adelante, Éxodo 13, para colaborar lo que está diciendo el apóstol Pablo en Corintios 10, Éxodo 13, versículo 21. Dice la palabra de Dios así, ¿verdad? Y el Señor iba delante de ellos del día en una columna de nube para guiarlos por el camino de noche, y una columna de fuego para alumbrarles, a fin que anduviesen de día y de noche, ¿va? Podían caminar en la noche, podían caminar de día, porque el Señor, cuando hacía mucho calor, les ponía una nube arriba a toda la nación, porque este bautismo de Moisés es para la nación hebrea o nación de Israel, ¿verdad? Y en la noche prendía una llamarada de fuego, una columna de fuego, para que estos lo siguieran, ¿verdad? Vamos a ver Éxodo 14, 21 en adelante. Éxodo 14, 21 en adelante. Nos dice la palabra de Dios. Dice: y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo que el Señor el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y tornó el mar en seco. Dice, tornó el mar en seco. Cuando dice así la Biblia, tornó el mar en seco, o sea, abrió el mar y el fondo del mar se tornó seco, porque si tú quitas el agua de un río o de un mar, obviamente va a estar todo lodoso. No dice que lo puso en seco. Pero cuando dice la Biblia en seco, quiere decir también que Dios los santificó para que ellos pudieran pasar en él, ¿verdad? Entonces de esa forma ellos fueron bautizados, ¿verdad? Ellos fueron bautizados. Sí, el 22, ¿verdad? Y dice 21, entonces Moisés extendió su mano sobre el mar e hizo que el mar se retirase por recio. Ya lo leímos. 22, entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco. Entonces este bautizo, ¿para quién es? Para la nación de Israel. Nosotros no podemos ser bautizados si nosotros cruzamos el mar rojo o Dios nos abre el mar rojo. No podemos ser bautizados, porque Él solamente bautizó a los 2 millones de personas que salieron de Egipto con el bautizo de Moisés. ¿Por qué los bautizó? Porque ellos iban a ser un pueblo escogido para Él, ¿verdad? Y esa nube, ¿verdad? Esa nube y ese fuego en la noche representa que ellos tenían esa cobertura como nación, ¿verdad? Porque Dios mismo los iba a proteger a ellos, ya sea de día y de noche. Entonces es muy importante que aprendamos eso, ¿va? Entonces vemos que en Lucas capítulo 22, vemos que es el nuevo pacto y el antiguo pacto, para no enredarnos.
Dice la palabra de Dios en Lucas 22. Lucas 22, 20, nos dice la palabra de Dios. Asimismo, también la copa, y después que hubo cenado, diciendo, esta es la copa del Nuevo Testamento, no dice Nuevo Pacto, dice Nuevo Testamento, en mi sangre que por vosotros es derramada. Entonces Dios alzó su copa en la cena del Señor, en la última cena, como muchos les llaman, dijo, esta es la copa de mi testamento. ¿Por qué? Porque iba a entrar otro testamento, y ya iba a ser el nuevo, por eso se llama Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces vemos que el Antiguo Testamento también, como el Nuevo Testamento, dijo, esta es mi copa que va a derramar la sangre, porque todos los pactos de Dios y los dos testamentos están sellados con sangre, porque Dios solamente quiere sangre, ¿va? Para aplacar su ira. Éxodo 24, subráyale esa cita, Éxodo 24, versículo 8, nos dice, entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto del Señor que ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Instituye el pacto Shalom, ¿verdad? Entonces en el Antiguo Testamento, vamos a poner con rojo aquí, ¿verdad? En el Antiguo Testamento es el pacto, ¿qué? Shalom, ¿verdad? O el pacto de paz, ¿verdad? Shalom. O el pacto de paz, ¿verdad? Entonces aquí cuando alza la copa y dice en Jeremías, ¿verdad? También en Jeremías nos dice 31, ¿verdad? Nos dice que este es el pacto de gracia. Entonces, ¿va? Y entonces muchos evangélicos cristianos hoy y carismáticos siempre te dicen, shalom, 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 pues están fuera de lugar porque ese pacto ya es viejo, ¿no? Pablo nos dice gracia y paz, gracia y paz. 1 Corintios 1:1, Efesios, Filipenses, en todas sus epístolas dice gracia y paz, porque menciona los dos grandes pactos, porque nosotros alcanzamos la bendición del antiguo pacto con el nuevo pacto, pero el nuevo pacto es más importante que el antiguo pacto, y este pacto quitó a o lo dio de baja, ¿va? Por eso la ley acabó, ¿va? Por eso dice en Romanos 10:4 que Jesucristo es el fin de la ley, ¿va? Porque ya no va a haber ley. Aquí es la ley, aquí es la fe, ¿va? Entonces también vamos a poner eso, ¿va? Aquí es la ley, ¿verdad? Estamos aquí bajo la ley y aquí estamos abajo la fe. Fe y gracia, ¿verdad? Porque caminamos por fe. Entonces aquí la ley y aquí estamos caminando por fe, ¿verdad? Dice 1 Corintios 1:22, ¿verdad? Que los judíos piden señales, mas nosotros buscamos sabiduría. 2 Corintios capítulo 5 dice que caminamos no por vista, sino por fe. No por vista, sino por fe. ¿Ah? Se fija, entonces ya vamos aprendiendo algo. Entonces vamos a ver el siguiente bautismo, el bautismo de Juan. El bautismo de Juan el Bautista. Juan el Bautista, porque muchos se pueden confundir que es Juan el que escribió las epístolas o Juan el apóstol. No, Juan el Bautista fue el primo de Jesús, ¿verdad? Que él nació antes de Jesús. Entonces Juan el Bautista, él predicó el bautismo del arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Dar la espalda, o sea, den la vuelta a su manera de vivir, den la vuelta a sus pecados, arrepiéntete de tus pecados, es lo mismo, darle la espalda a tus pecados. Él predicó eso, el arrepentimiento. Nosotros ya no predicamos el bautizo del arrepentimiento porque no somos Juan el Bautista, y lo vamos a ver más adelante, ¿ah? Entonces, mucha gente esperaba a Juan el Bautista. Todo Israel esperaba a Juan el Bautista porque según el libro de los jubileos, el Mesías prometido iba a llegar. Según Daniel, el Mesías prometido iba a llegar a cierto tiempo. En su profecía de las 70 semanas, él marca exactamente la semana cuando entra Jesús, el domingo de Ramos, y lo marca exactamente como dice la profecía. Entonces, se abrió un paréntesis porque lo rechazaron.
y entonces ya no se cumplieron las 70 semanas hasta que Dios vuelva a lidiar con Israel en la tribulación. Pero él predicó el arrepentimiento. ¿Va? ¿Qué predicaba él? Dice, arrepiéntanse, viene el rey, viene el Mesías prometido, arrepiéntanse de su manera de vivir, confíense en sus pecados y vengan y yo los bautizo. Y él venía de un grupo que se llama escénicos del desierto, que era muy extremista, más extremista que los fariseos, que ellos también practicaban el bautismo. Entonces Dios lo sacó de esa secta para que fuera él el mayor profeta que Dios ha tenido, porque la Biblia marca que Juan el Bautista es el mayor profeta de Dios. ¿Cómo que Juan el Bautista es el mayor profeta de Dios? Si Isaías escribió 66 capítulos, bueno, Dios lo considera el mayor profeta porque traía el mensaje del Padre. Límpiense porque viene el rey. Yo soy el que va a abrir el camino para el Mesías. Entonces, Juan el Bautista, lo ponemos aquí, ¿verdad? Él bautizó en el río, ¿dónde? En el río Jordán, ¿verdad? ¿Se acuerdan? En el río Jordán. También es acerca de agua, ¿verdad? Vamos a poner un 2. El bautizo número 2, ¿verdad? En agua. ¿Y por qué es el Jordán, verdad? Porque les voy a explicar, porque aquí está un monte allá en Palestina que se llama el monte Hebrón. En el monte Hebrón baja un río hasta un mar que se llama Mar Muerto. Oh, me faltó una E. Bueno, es el Mar Muerto. Entonces, este río Jordán baja. Entonces, en hebreo, ¿sabe lo que significa Jordán? Lo que baja. Muerto. ¿Está bien escrito? Oh, muerto. Entonces, Jordán significa lo que baja del monte Hebrón, lo que baja. Pero ¿hacia dónde baja el Jordán? Hacia la muerte. Por eso es una representación que la persona vuelve a morir y a nacer. Por eso Juan el Bautista bautizaba en el Jordán, para que él representara que estaban muriendo esos israelitas, porque venía el Mesías prometido, venía el rey. Vamos a ver Marcos 1:4. Marcos 1:4, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios, Marcos 1:4, dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para remisión de pecados. Entonces, él predicaba el arrepentimiento para el perdón de pecados. Para el perdón, de pecados. Entonces, eso fue hace mucho, antes que Jesús muriera, en el Antiguo Testamento, cuando Israel estaba bajo la ley. Entonces, hoy en día, mucha gente sigue pensando que si lo bautizan, le perdonan sus pecados. Y eso está fuera de lugar, ¿verdad? Pero hay muchas iglesias tanto tradicionales como sectas o como iglesias falsas que te dicen, te tienes que bautizar para que te limpies tus pecados. Y así les dicen, yo he escuchado gente que dice, yo me bauticé y volví a nacer y Dios me limpió mis pecados, porque piensa que el agua limpia los pecados, que el bautizo limpia los pecados, pero no es así, solamente fue a Israel, a ellos no, a nosotros no, ¿verdad? Entonces vamos a ver Primera de Juan, capítulo 1, Juan 1 del 19 en adelante, va del 19 al 23 o al 26. Bueno, vamos a leer desde el 17. Dice, por ley fue dada a Moisés, mas la gracia y la verdad vino por Jesucristo. La ley fue dada a Moisés y la gracia fue dada por Jesucristo, ¿va? Dice 18, nadie jamás ha visto a Dios, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha declarado, ¿va? Nadie ha visto a Dios en su gloria, ¿va? Porque vimos a Jesucristo, ¿va? En su total gloria. 19, dice, y ese es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén a sacerdotes y levitas. Pregunta, ¿qué dice? Cuando los gentiles, no, va. Cuando los mexicanos, no.
Cuando los guatemaltecos, tampoco. Dice cuando los judíos. Dice cuando Israel, ¿va? Dice la Biblia, los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes levitas y le preguntaron, ¿tú quién eres? Y confesó y negó, mas confesó, yo no soy el Cristo, dijo Juan, yo no soy el Cristo. Aquí es Moisés, ¿verdad? Vamos a poner Moisés aquí. Moisés. Aquí Juan, ¿verdad? Dijo, yo no soy el Cristo. Seguimos adelante, 21, y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres Elías? ¿Va? Porque también la profecía dice que Elías iba a regresar. ¿Va? Tú eres Elías, porque en el libro de Jubileos dice que va a venir el Mesías, pero antes va a mandar Elías. Y sí, eso dice la profecía, pero el espíritu de Elías estaba sobre Juan, pero lo rechazaron. No físicamente estaba Elías. Hasta la fecha, si usted va a una Pascua en Semana Santa con un judío y te invita a comer la Pascua en su casa, ponen una silla vacía con la comida y dicen que es Elías, porque ellos siguen esperando a Elías, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, dice, entonces ellos le dijeron, 22, ¿quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Quién dices tú mismo que eres? Y él dijo, yo soy la voz que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, enderécense, arrepiéntense. Dice la palabra de Dios, como dijo el profeta Isaías, 24, el que había sido enviado eran 2 fariseos y ellos le preguntaron y dijeron, ¿por qué tú pues bautizas si no eres el Cristo, ni Elías, ni aquel profeta? Y Juan le respondió diciendo, yo bautizo en agua, mas en medio de vosotros está de pie alguien quien vosotros no conocéis, ¿verdad? Ya le estaba diciendo que hay alguien entre vosotros, hay alguien entre la nación de Israel que ustedes no conocéis, que es el Cristo, ¿verdad? Seguimos adelante. Entonces, dice el 26, vamos a brincarnos el 26, ¿verdad? Ya lo leyó, dice, Juan respondió diciendo, yo bautizo en agua, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el bautizo es en agua, ¿era en dónde? En el Jordán, ¿verdad? Aquí el Jordán lo vamos a pintar de azulito. Este Jordán se ve muy feo sin el Jordán. Yo bautizo en el Jordán. Y seguimos adelante, ¿verdad? Entonces, Juan vino para eso, para decir, límpiense, cambien, el rey viene. Límpiense, cambien, el rey viene. Arrepiéntanse, ¿verdad? Porque Dios les dio esa oportunidad. Si ustedes se arrepientan y me aceptan que yo soy el Mesías prometido, yo los voy a limpiar de todo pecado. Pero no, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Lo rechazaron a Cristo, ¿verdad? Rechazaron a Cristo. Entonces, Jesús era parte del pueblo de Israel, ¿verdad? Por eso dice, hay entre vosotros alguien que va a ser. Por eso Juan el Bautista, al mismo Jesús lo bautiza en agua, ¿verdad? ¿Por qué lo bautiza en agua al mismo Jesús? Porque él era parte de Israel y Jesús vino a cumplir la ley, ¿verdad? No porque Jesús tuviera pecados para limpiarse sus pecados o arrepentirse de sus pecados. Él no tenía pecado, pero él por obediencia se bautiza para hacer la ley que estaba prometida, ¿va? Entonces, Juan era parte del pueblo, ¿va? Vamos a ver, Mateo 28, versículo 38 y 39, dice la palabra de Dios. Mateo 28, no tiene 28 y 39, ahí la tengo mal. Entonces vamos a seguir adelante. Entonces ya vimos el bautizo de Juan, ahora vamos a ver el bautizo de Jesús. El bautismo de Jesús, número 3, el bautizo de Jesús. Bueno, ¿por qué el bautizo de Jesús si ya Juan Bautista lo había bautizado? Vamos a ver por qué, ¿va? El bautizo de Jesús. Vamos a ver Mateo 20, del 20 al 23, ¿va? Mateo 20, del 20 al 23, nos dice la palabra de Dios, Mateo 20. Del 20 al 23 dice, entonces llegó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, adorándole y pidiéndole cierta cosa, ¿va? La madre de la esposa de el padre Zebedeo eran Juan, ¿verdad? Y Jacobo, ¿va? Que eran 2 de las columnas de Jesucristo, más Cefas, más Pedro, eran 3, ¿va? Juan, Jacobo y Cefas. Y dice 21, y él le dijo, ¿quién eres? Ella le dijo, y di que se asienten estos 2 hijos míos, uno a tu mano derecha y otro a la izquierda, porque la mamá de
Juan y la mamá de Jacobo sabían que él era el Mesías. Entonces dice, cuando tú reines en tu reino, que mi hijo uno se siente a la derecha y el otro a la izquierda para que gobiernen contigo, ¿va? Entonces dijo Jesús, ¿va? 22 y 23 dice, 22 dice, entonces Jesús respondió y dijo, no sabéis qué pedéis, podéis beber de la copa que yo tengo que beber y ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado. Entonces aquí Jesús nos está hablando de una copa, ¿ah? De una copa. Como bautismo. Una copa como bautismo, ¿verdad? Mateo 28. Es Mateo 20. Bueno, son evangelios sinópticos y lo vuelven a decir en otros lados. Estamos leyendo Mateo 20, 23, del 20 al 23. Después dijo el 23 y él dice, a la verdad, de mi copa beberéis y seréis bautizados. Y si de mi copa beberéis, seréis bautizados. Y si de mi copa beberéis, seréis bautizados. Con el bautismo que yo soy bautizado, más sentarnos a mi mano derecha y a mi mano izquierda no es de mí de darlo, sino de aquellos que está aparejado por mi Padre, ¿verdad? Entonces está hablando de sufrimiento y tristeza. Entonces el bautizo de Jesús aquí en la pizarra es de tomar la copa, es de sufrimiento y tristeza, ¿ah? ¿Por qué tu sufrimiento y tristeza? Porque Jesús iba a sacrificar por nosotros, iba a tomar todos los pecados cuando él no tenía pecado. Él iba a sufrir toda la ira de Dios por nuestros pecados, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a ver Gálatas 1:4, Gálatas 1:4, la palabra de Dios. Nos dice la palabra de Dios, dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente mundo de lo malo, conforme a la voluntad de Dios, de nuestro Padre. Entonces él se dio mismo, él fue obediente hasta la cruz para tomar nuestros pecados y tomar este tipo de bautismo, que es una copa amarga, una copa de sufrimiento, una copa de tristeza, ¿verdad? Dice 2 Corintios 5:21, 2 Corintios 5:21. Vamos a ver, 2 Corintios 5:21 nos dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios 5:21. Dice, porque el que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿Va? Él toma nuestros pecados, él toma ese sufrimiento, es un bautismo en sufrimiento. ¿Va? Entonces, como es un bautismo en sufrimiento, no lo vamos a poner de color, ¿cómo se llama? Azul, sino lo vamos a poner de color negro, ¿va? Y le vamos a poner aquí el número 3, ¿va? A ver si queda. Ahí está, es el número 3, el bautizo número 3. Jesús toma esa copa de sufrimiento por todos nuestros pecados. Dice que él fue al Getsemaní y lloró y sudó como gotas como de sangre, ¿va? De toda la... dice, ¿qué dijo en el Getsemaní? Dice, Padre, no dejes que esta copa amarga pase por mí. ¿Ah? Porque él sabía que él iba a ser bautizado con toda la ira de Dios por nuestros pecados, Entonces ya vimos 5:21, 1 Corintios 5:21. Entonces vamos a ver el siguiente bautizo, ¿va? El bautizo de Pedro, ¿va? Porque Pedro fue el sucesor más importante cuando Jesús partió, ¿va? Y Pedro empezó también a bautizar, ¿va? En la iglesia primitiva. ¿Y quién formaba la iglesia primitiva? Los gentiles, los argentinos, los españoles, no, ¿quién? Los judíos, la iglesia primitiva, porque muchos dicen, vamos a regresar a las sendas antiguas de la iglesia primitiva. Pues usted no es judío, no puede regresar a las sendas antiguas porque es judío. ¿Ah? Entonces, vamos a ver el bautizo de Pedro. También él predicó el arrepentimiento. Él predicó el arrepentimiento para perdón de pecados, pero ahora es diferente. Este arrepentimiento
de Juan el Bautista es el arrepentimiento para limpiarse, para venir al rey, y el arrepentimiento de Pedro es para arrepentirse, para ser sellados con el Espíritu Santo, para el perdón de pecados. Y hay muchas iglesias que todavía piensan eso, ¿ah? Tú arrepiéntate y vas a recibir el Espíritu Santo. Arrepiéntete de todos tus pecados y Dios te va a sellar. No, así no somos salvos. ¿Por qué? Porque eso fue ¿para quién? Para los judíos, ¿ah? Nunca he escuchado eso. Entonces seguimos adelante y vamos a ver Hechos o Actos de los Apóstoles 2:38, el versículo más famoso para este bautizo. 2:38 nos dice: sepa pues ciertamente toda la casa de Israel. ¿Toda la casa de quién? De Israel. No hay ahí gentiles, toda la casa de Israel. Dice que Dios ha hecho el Señor Cristo y este Jesús que vosotros habéis crucificado. 36, 37, y cuando oyeron estas cosas, ellos fueron compungidos y de corazón y dijeron a Pedro, a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y dice el 38, entonces Pedro les dijo: arrepentíos, les dijo, y sean bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, para remisión de los pecados, y recibiréis el regalo, el don del Espíritu Santo. Entonces al principio aquí tenemos una línea de tiempo. Esta es una línea de tiempo, aquí es una línea de tiempo. Esta es la línea de tiempo que vemos en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, la muerte del testiador, empieza el Nuevo Testamento. Entonces Pedro empezó aquí, ¿va? Este es Jesús, obviamente, ¿va? Y aquí vemos a Pedro. Pedro empezó a predicar eso, que ellos tenían que arrepentirse para recibir el don del Espíritu Santo, ¿va? Entonces aquí vemos el bautizo número 4, ¿va? ¿Somos perdonados nuestros pecados así? No, porque si vemos Hechos capítulo 15, en el concilio de Jerusalén, Pedro dice que ya no somos bautizados así, somos bautizados por creer lo que hizo Jesús en la cruz, porque hubo una transición, porque rechazaron a Jesús. Primeramente aquí, ¿va? Juan el Bautista, lo vamos a poner de rojo, trajo el mensaje del Padre. Dice: arrepiéntase, el Mesías viene, el Mesías prometido, y rechazaron al Padre. Al rechazar el mensaje del Padre, rechazaron al Padre. Aquí Jesús les dijo: yo soy el Mesías, yo soy el gran yo soy. Rechazaron al Hijo. Y aquí en Hechos de los Apóstoles, en Hechos capítulo 7, ¿verdad? Hechos capítulo 7, por eso hay que leer todo el libro de Hechos. Esteban predica y el Espíritu Santo lo rechazan. Entonces Dios dice: ya me rechazó el pueblo de Israel, rechazaron al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, me voy con los gentiles. Entonces empieza una transición, ¿verdad? Ya no empezamos a ver grandes milagros, empezamos a caminar por vista, empezamos a ser salvos por lo que hizo Jesús, no quién es Jesús. Hasta aquí, ¿va? Hasta el 4, predica para bautizar. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Jesús es el Mesías prometido, Jesús es el Señor. Nadie es salvo por creer eso el día de hoy. Por ejemplo, mucha gente dice: cree que el Señor Jesucristo es tu Salvador, decláralo con tus labios. Tú no eres salvo. ¿Por qué? Porque tú no eres salvo por repetir una oración. Eres salvo por creer lo que Jesús hizo en la cruz. Eso es lo que dice la Biblia. Que abre tu corazón, que Jesús está tocando a la puerta, que te invita a cenar. No eres salvo. Que arrepiéntete por tus pecados. La Biblia dice que el hombre caído, el hombre que pecó, el hombre inconverso, no puede arrepentirse por sí mismo. Necesita a Dios para cambiar. Entonces nosotros empezamos a arrepentirnos, empezamos a cambiar cuando ya el Espíritu Santo está dentro de nosotros. No antes, ¿verdad? Entonces vemos como el bautizo 1, Juan, el Moisés, el bautizo 2, Juan, el bautizo 3, Jesús, el bautizo 4, Pedro, ¿verdad? Entonces vemos Efesios 2, 8 y 9, ¿verdad? Ya no somos salvos por obras de la ley, dice Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, es un regalo de Dios, ¿va? No por obras para que nadie se gloree, no por obras para que nadie se gloree. Vamos a ver Hechos o Actos de los Apóstoles, estamos ahí, 2:14.
Dice la palabra de Dios en 2:14, y todos estos preservaran unánimemente en oración y ruego con las mujeres y María y la madre de Jesús y con sus hermanos. Entonces todo lo que leemos en Hechos capítulo 1 y capítulo 2, todos son judíos, Que el día de Pentecostés, que el Espíritu Santo cayó sobre el aposento alto, todos son judíos, ahí no hay ningún gentil. Hechos, capítulo 10, por eso se llama Hechos de los Apóstoles, ¿va? Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, Dios manda a Pedro a predicar a la familia de Cornelio, empieza la transición, entonces ya no es por lo que Pedro ve que reciben el Espíritu Santo antes de bautizarse, y lo vamos a ver más adelante, ¿va? Entonces vamos a ver que hubo una transición. Hechos 2:14, vamos a ver 2:36, ya la leímos 2:36 ya. Entonces vamos a leer Actos capítulo 10, donde llega Cornelio, Actos o Hechos de los Apóstoles capítulo 10, versículo 43, dice, a este dan testimonio todos los profetas y todos los que en él creyeren recibirán la remisión de pecados en su nombre. Entonces Pedro ya no está hablando de que se tienen que bautizar y tienen que tener el perdón de pecados. Pedro está diciendo aquí, esos dan el testimonio de los profetas que todos los que en él creyeren, ¿verdad? En el 10, ¿verdad? Actos 10:43, dice, para remisión de los pecados en su nombre, y estando hablando aún Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra. Dice que el Espíritu Santo cayó aquí en Hechos 10. Y se fija, aquí en Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo cae y los apóstoles empiezan a hablar en lenguas porque había mucha gente que habían venido de otras naciones, palestinos, filisteos, egipcios, y empiezan a hablar en sus propias lenguas. Pero aquí en Hechos capítulo 10, cuando cae el Espíritu Santo, nadie habla en lenguas porque todos hablaban en hebreo. ¿Se fija? Entonces dice la palabra de Dios, dice, y se espantaron los creyentes que eran de la circuncisión. Todos los judíos se espantaron que todos los gentiles recibieron el Espíritu Santo. Y venido Pedro, que también que sobre los gentiles derramase el don del Espíritu Santo, porque los oía hablar a ellos, ¿va? Porque de impedir, dice 47, ¿por qué alguien puede impedir el agua para que no sean bautizados estos y que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? ¿Va? Entonces, ¿por quién los va a impedir si ellos ya recibieron? O sea, Pedro dijo, ya lo selló Dios, ahora se pueden bautizar, ¿va? Porque él empezó a predicar eso. Pero si tú no te bautizas, no quiere decir que no seas salvo. El bautizarse es otra cosa, lo vamos a ver al final de este estudio maravilloso. Vamos a ver Actos capítulo 16. Ya estamos en Actos o Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 30 y 31 y 33. Dice, sacándolos fuera, les dijo, señores, ¿qué es lo que yo debo de hacer para ser salvo? ¿Verdad? Estaba Pablo y Silas en la cárcel y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y les hablaron de la palabra del Señor. ¿Qué les habló Pablo? El Evangelio. 1 Corintios 15 del 1 al 4. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, a los que estaban en casa. 33. Y tomándoles él en aquella misma hora en la noche, los lavó de los azotes y fueron bautizados inmediatamente él y todos los suyos. Va a la casa de ahí que Pablo y Silas llegaron, fueron bautizados todos, pero primero creyeron. Dice la Biblia que primero creyeron. Entonces es muy importante que nosotros sepamos eso. Vamos a ver el bautizo número 5. El bautizo de los creyentes. No es de los gentiles. ¿Por qué es de los gentiles? No, porque un judío puede creer como un gentil puede creer y los dos pasan a ser iglesia. Entonces aquí vamos a poner iglesia. Iglesia. Si un judío cree, se convierte en iglesia. Si un gentil cree, se convierte en iglesia, ¿verdad? Porque Dios nada más ve esos tres grupos, judíos, gentiles e iglesia, ¿verdad? Entonces el bautizo de los creyentes de la iglesia. Vamos a leer 1 Pedro capítulo 3, 1 Pedro capítulo 3, nos dice la palabra de Dios, capítulo 3. 1 Pedro capítulo 3,
versículo, ya aquí la tengo, versículo 21 al 22. Dice, a la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde, nos salva por la resurrección de Jesucristo. ¿Ah? Entonces, ahí en muchas Biblias corruptas, como la 1960 y la Nueva Versión Internacional, pusieron ahí el diferente, ¿verdad? Pusieron a la figura del bautismo que corresponde, el bautismo nos salva. Y no, ahí dice que nos salva por la resurrección de Jesucristo. ¿Se fija? Nos dice igual. Entonces, ¿por qué nos salva? Por la resurrección de Jesucristo. Pero en muchas Biblias corruptas pusieron nada más que el bautismo nos salva. Y no, ¿verdad? Entonces, no quitando las inmundicias de la carne. ¿Por qué no quitando las inmundicias de la carne? Porque ningún bautismo te quita el pecado, sino la sangre de Cristo. Mas dando testimonio de su buena conciencia delante de Dios, el cual habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, en que estaban sujetos los ángeles y autoridades y poderes, ¿verdad? Y poderes, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros veamos eso. Entonces vamos a ver que el bautizo es muy importante de los creyentes, ¿verdad? Vamos a ver 1 Corintios capítulo 1, versículo del 14 en adelante. Corintios capítulo 1 del 14 en adelante, el apóstol Pablo le habla a los corintios, dice, doy gracias a mi Dios que ninguno de vosotros he bautizado. ¿Está bautizando? De la inmersión en agua. Vamos a hacer el bautizo aquí de la iglesia, ¿va? De la iglesia el 5. Nos faltó el bautizo en agua, que es una inmersión del creyente porque ya creyó, ¿va? Para dar testimonio a la iglesia que él ya es salvo. Alguien que se quiere bautizar en la iglesia, alguien que se quiere bautizar voluntariamente, porque el bautizo en agua tiene que ser voluntario. No es porque tu mamá te dijo, tu tío te dijo, que el dirigente espiritual te dijo, que el pastor te dijo. No, el bautismo en agua es voluntario para que tú reconozcas públicamente en frente de la iglesia y en frente de tus familiares y de otras personas que tú ya fuiste sellado con el Espíritu Santo y eres una nueva criatura en Cristo Jesús, ¿verdad? Como dice Efesios 1:13, ¿verdad? Porque creímos a la verdad del Evangelio, fuiste sellado. Desde que creíste, dice, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Dice, desde que creíste, fuiste sellado con el Espíritu Santo. ¿Ah? Efesios 1:13 es una cita muy importante. Entonces los creyentes nosotros bautizamos para reconocer que hemos vuelto a nacer, que somos cristianos, que somos hijos de Dios, pero para reconocer a otros, para dar testimonio a otros. Podemos poner aquí para testimonio. Entonces, el creyente se bautiza para dar testimonio a otros creyentes, a la iglesia, a sus familiares, a su tío, a su mamá, a su abuelita, a todos, ¿va? Hasta el perrito, que él es hijo de Dios, entonces él decide bautizarse para que todos lo vean. Entonces, ese bautizo es después que ya fuimos sellados con el Espíritu Santo. Nadie recibe el Espíritu Santo por bautizarse, nadie es perdonado por sus pecados por bautizarse. Solamente es reconocer y dar un testimonio que ya fui perdonado, que ya fui sellado con el Espíritu Santo y ahora yo quiero enseñarle a todo el mundo que yo soy un hijo de Dios. Entonces viene el bautizo de agua del creyente para la iglesia, Seguimos adelante, ¿verdad? Entonces vemos que Pablo no lo enviaron a bautizar. Dice, doy gracias a mi Dios que ninguno de vosotros he bautizado, más Crispo y a Gallo, que ninguno diga que yo bauticé en mi nombre, sino bauticé a la casa de Estefanas y no se haya bautizado algún otro. ¿Ah? Vemos en el versículo 16, ¿va? 1 Corintios 1:16, que dice que él bautizó a la familia de Estefanas o a la familia de Esteban, ¿verdad? Y muchos católicos toman ese versículo aislado para hacer un pretexto fuera de contexto y dice, ajá, bautizaron a toda la familia, entonces bautizaron a los niños, perritos y bebés y todos. No. Dice, cuando dice la familia, porque quizás era una familia que ya eran adultos o personas que comprendían, que creyeron lo que hizo Jesús, ¿verdad?
porque un bebé no puede creer si no tiene ese conocimiento de lo que es bueno, que es malo, o cuál es la pena capital, porque la paga del pecado es muerte. No puede comprender un niño tampoco hasta que ella es una persona adulta, ¿verdad? Entonces vemos cómo son las cosas, ¿verdad? Hable recio, no se oye en la internet, hermana. El ladrón en la cruz. Como el ladrón en la cruz, muy buen ejemplo. El ladrón en la cruz murió y no se bautizó. Dice la Biblia que se fue al seno de Abraham o al paraíso o al cielo, que es lo mismo, ¿verdad? No se bautizó y fue redimido. ¿Por qué? Porque él creyó que Jesús era el Mesías. ¿Quién es el Mesías? ¿Va? Él estaba ahí al lado y dice, tú eres el Mesías. Entonces ya, eso lo salvó. No se tuvo que haber bautizado. ¿Va? Entonces vemos que después Jesús les dijo a sus apóstoles que se bautizaran y creyesen en quién era para recibir el don del Espíritu Santo. ¿Va? Porque el judío se tiene que limpiar antes de creer, pero el ladrón, como ya estaba sucio, por la gracia de Dios pasó para ser redimido. Muy bien, muy buen ejemplo el que nos dieron, ¿va? Del ladrón. Entonces vamos a ver el bautismo número 6. Bautizo del Espíritu Santo. El bautizo del Espíritu Santo, ¿va? Es cuando somos nosotros sellados con el Espíritu Santo. Sellados, vamos a poner aquí, ungidos con el Espíritu Santo. ¿Qué significa unción? Significa el aceite del Espíritu Santo. Significa que el Espíritu Santo está de él. Por ejemplo, el ungido significa Mesías en hebreo. Es lo mismo, ¿ah? Vamos a ver primero Juan. 1 Juan 2.20 nos dice algo muy importante que dice la palabra de Dios. Ponga mucha atención, dice, mas vosotros, ¿a quién le está hablando Juan? A la iglesia. Mas vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas estas cosas. Entonces, cuando tú crees lo que Jesús hizo en la cruz, desde ahí, desde ese mismo instante, tú eres sellado con el Espíritu Santo, eres ungido y el Espíritu Santo, eres bautizado en el Espíritu Santo. ¿verdad? Porque hay muchas religiones falsas hoy en día que te dicen, oh, ya eres creyente, ya eres iglesia, necesitas el Espíritu Santo. Eso es mentira. Tú eres bautizado con el Espíritu Santo al momento de creer lo que Jesús hizo en la cruz. Vamos a ver 1 Corintios 12:13, 1 Corintios 12:13 es la única cita que habla del bautismo del Espíritu Santo. 1 Corintios 12:13. 1 Corintios 12:13 nos dice, porque por un espíritu, y que dice espíritu con minúscula o con mayúscula, ¿eh? Por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo. ¿Quién es el cuerpo? La iglesia, ¿verdad? Ora judíos o gentiles, ora siervos o libres, todos nos ha hecho beber un mismo espíritu. Entonces, al momento, como dice Efesios 1:13, que creímos a la verdad del evangelio, y desde que creíste fuese sellados con el Espíritu Santo, ya estás completo. Porque hay muchas personas que te dicen, no, dice, te quieren gobernarte, quieren manipularte, son falsos maestros, falsos obreros de Dios, lobos rapaces disfrazados que te dicen, yo tengo la unción. Ven a mi iglesia, aquí está la unción. La Biblia dice en 1 de Juan 2:20, ya la leímos, que toda la iglesia tiene la unción. Aquí no hay nadie más ungido que el otro, no. Puedes estar más lleno del Espíritu, que es del conocimiento de Dios, pero la unción es la misma, la unción del Santo, ¿verdad? Vamos a colaborar esa cita con Colosenses 2:10, cuando el creyente cree, dice Colosenses 2:10, ¿verdad? Dice, y estáis completos, y en él estáis completos, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, cuando nosotros somos vueltos a nacer, cuando nosotros pasamos ser hijos de Dios, cuando nosotros somos sellados con el Espíritu Santo, dice la Biblia que ya estamos completos. Ya no nos falta el bautizo del Espíritu Santo, ya no nos falta la unción, ya no nos falta nada, ya nos falta todo, ¿verdad? Entonces debemos de saber esto, que el Espíritu Santo, ya somos nosotros bautizados con el Espíritu Santo al momento de creer inmediatamente. Entonces seguimos adelante, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios en
Actos 1:5, Actos o Hechos de los Apóstoles 1:5 nos dice la palabra de Dios. Dice, porque Juan a la verdad bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Pero le está hablando a la iglesia, a los que estaban ahí antes que él ascendiera al cielo, ¿verdad? Porque dice el 4, y estando reunidos con ellos, les mandó que no se fuesen a Jerusalén, a los apóstoles, sino que esperaran la promesa del Padre que dijiste de mí. Vamos a ver primera de Juan, Juan capítulo 20, Juan capítulo 20, versículo 22, es un versículo que usted se lo tiene que aprender, es muy importante. Juan capítulo 20, versículo 22. Dice, y cuando hubo dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Entonces a los apóstoles ya les había, antes de morir Jesús en la cruz, ellos ya les había soplado el Espíritu Santo, ellos ya habían sido bautizados con el Espíritu Santo, ellos ya habían sido sellados con el Espíritu Santo, porque ellos habían creído en él, ¿va? Ya, ¿por qué Jesús sopló el Espíritu Santo antes a sus apóstoles, a ellos? Porque él les prometió que a ellos no los iba a dejar solos. Entonces, cuando después de 40 días él resucita, les dicen ustedes que ellos van a recibir el Espíritu Santo, pero se refiere a la iglesia, porque ese día ellos iban a ser llenos del Espíritu Santo. No dice que iban a ser bautizados por el Espíritu Santo, dice que iban a ser llenos del Espíritu Santo, y según la Biblia, llenos del Espíritu Santo es ser llenos de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos iban a comenzar la iglesia, y dice que ellos empezaron a hablar en lenguas, en cada dialecto, en cada lengua o idiomas de esas naciones para llevar el mensaje que él quería. Entonces vemos cómo no nos pueden engañar con la Biblia. Marcos 1:8, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Marcos 1:8 nos dice la palabra de Dios, dice, a la verdad yo os bautizado en agua, mas él os bautizará en el Espíritu Santo. ¿Quién él? Jesús. Jesús nos iba a bautizar con el Espíritu Santo. Acuérdense cuando Juan lo bautizó, dice que oyó la voz del Padre, el Espíritu Santo vino como paloma, ¿va? Y él fue lavado su cuerpo, ¿ah? ¿Por qué? Porque él tenía que tener todo completo, ¿ah? El espíritu, el alma y su cuerpo tenían que estar limpios para que él pudiera hacer la ley, para que él pudiera hacer eso, ¿ah? Entonces, sabemos que el bautizo del Espíritu Santo es muy importante. Colosenses 1:20 nos dice la palabra de Dios. Y habiendo hecho la paz por la sangre en la cruz para reconciliar todas las cosas con sí mismo, él dijo, estas cosas hay en la tierra como las que hay en el cielo. Entonces, después de ser, cuando somos sellados, cuando la enemistad se acaba, porque Dios entra dentro de nosotros, el Espíritu Santo entra en nosotros. También la Biblia lo llama Emmanuel. Vamos a poner aquí Emmanuel, ¿ah? Emmanuel, Dios con nosotros. Emmanuel, ¿verdad? Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces aquí vamos a poner el bautizo del Espíritu Santo, pero no lo vamos a poner con azul ni con negro, ¿verdad? Lo vamos a poner con púrpura, porque el púrpura representa al rey, ¿verdad? El púrpura representa a la realeza, a Dios, ¿verdad? Entonces el bautizo del Espíritu Santo es 6. ¿Por qué? Y también, ¿por qué es el bautizo 6? Porque es el número del hombre. ¿Se fija? Cómo Dios tiene todo controlado. 7 bautismos, 7 formas que el Espíritu Santo toca a las personas, 7 colores, 7 pactos, 7 dispensaciones, 7 doctrinas principales. Dios de 7, Dios perfecto, ¿verdad? Entonces vemos que el Espíritu Santo somos nosotros sellados al momento que creemos a la verdad. 1 Corintios 15, del 1 al 4, cuando creemos nosotros el Evangelio. Vamos a seguir adelante, ¿ah? Juan 20:24, ya vemos que Dios sopla el Espíritu a ellos. ¿Verdad? Vamos a ver Actos 1:4, 1:5, 1:6, ya la vimos. Juan 1:33, dice la palabra de Dios. Dice, y yo no le conocía más que el que me envió a bautizar en agua, me dijo, sobre aquel que viere descender el Espíritu y reposar sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo.
Al que veas que tú bautizas, Juan, y si una paloma en forma de paloma, el Espíritu Santo se le para sobre su cabeza, este es el que los va a bautizar con el Espíritu Santo. Al momento que nosotros creemos. Ok, pues vamos a ver el último, el bautizo en fuego. Ese se pone más emocionante, el bautizo en fuego. El bautizo en fuego. Vamos a ponerlo en rojo, en fuego. El bautismo en fuego. Entonces un día Dios nos va a bautizar en fuego, ¿pero a quién? A los malos, no a los buenos. ¿Por qué? Porque a los buenos nos bautizó con el Espíritu Santo. Entonces aquí vamos a poner el fuego, Aquí está el fuego. ¿Verdad? Porque Dios dice que va a mandar a las personas, ¿a dónde? Al lago de, ¿verdad? Dice que el infierno es fuego, ¿va? También dice eso, ¿va? Y vamos a ver el bautizo en fuego, ¿va? Bueno, nos faltó una cita en el bautismo del Espíritu Santo, vamos a leerla, Gálatas 3, ¿va? Gálatas 3, para llevarnos el estudio completo, Gálatas 3, el 26 y 27, Gálatas 3, del 26 al 27, nos dice la palabra de Dios. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces, cuando nosotros somos bautizados con el Espíritu Santo, estamos revestidos de Él, porque ya está dentro de nosotros, ¿va? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo han sido revestidos. No hay judío, ni griego, ni libre, ¿va? Porque ya todos podemos ser salvos, ¿va? Ya el judío o el gentil pasa a ser iglesia, ¿va? Pasa a ser iglesia. Dice el 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, ¿va? Se refiere al Espíritu Santo. Nosotros ya tenemos la unción, como dice en 1 Juan, ¿verdad? 1 Juan 2:20, perdón. Entonces vamos a ver el bautizo del Espíritu Santo. Apocalipsis 20:14, Apocalipsis o Revelación 20:14, ya vamos a terminar, ya vamos en el número 7, no se me desespere. Siga viendo el video, ¿verdad? 20:14, dice la palabra de Dios. Y la muerte y el infierno fueron lanzados en el lago de fuego, que es la muerte segunda. Entonces, la muerte segunda es en el lago de fuego. Aquí, sí, lago de fuego. Lago de fuego. Entonces, ahí vamos a ver el 7, ¿va? Vamos a poner el 7. ¿Por qué es el 7? Porque Dios empieza a purificar todo con fuego y es una nueva creación, ¿verdad? Entonces vamos a ver la siguiente cita, Mateo 3:11, muy importante, Mateo 3:11. Y ponga mucha atención a esta cita, porque en las Biblias corruptas hay un error ortográfico y eso hizo muchas doctrinas falsas, ¿verdad? Vamos a aprenderlo el día de hoy, ¿verdad? Mateo 3:11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Juan el Bautista aquí en la pizarra vino para el arrepentimiento, ¿se fija? Mas el que viene en pos de mí, más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar, os bautizará con el Espíritu Santo. Espíritu Santo, ¿va? ¿Se fija? Luego dice, coma, porque en las Biblias corruptas no pusieron coma. El Espíritu Santo, coma, y con fuego. Y luego pone 2 puntos. ¿Saben lo que quiere decir 2 puntos gramaticalmente? ¿Qué va a suceder? O sea, el fuego. Entonces ya vio por qué la palabra bautizar, porque vas a ser empujado, vas a ser lanzado al lago de fuego, no va a ser voluntariamente el bautizo. Todos los que vayan al trono blanco de Dios van a ser con una patada, un ángel les va a dar, ándale para el lago del fuego, ¿va? Entonces, vemos que en el Antiguo Testamento, ¿quién es Jesús? Y en el Nuevo Testamento, ¿qué hizo Jesús? Es lo que nos salva. Es la diferencia, que Cristo murió por nuestros pecados, ¿va? Lo que hizo Jesús en la cruz es lo único que salva el día de hoy, ¿verdad? Entonces, vemos que la segunda, el último bautizo es de fuego y por este error gramatical en la Reina Valera 60, en la Nueva Versión Internacional que pusieron con el Espíritu Santo y con fuego, muchos carismáticos, muchos pentecostales piensan
el fuego del Espíritu, bautízame con el fuego del Espíritu. No, pues yo no quiero bautizarme con el fuego del Espíritu, porque el fuego del Espíritu es ¿dónde? Aquí. No en el Espíritu, el bautizo del fuego es ¿dónde es? En el lago de fuego, ¿verdad? Porque van a ser sumergidos al lago de fuego. Por eso el lago. ¿Por qué cree que Dios le puso lago? Ya no le puso Jordán, le puso lago. Ya no es el río Jordán, es un lago, porque ya no caben en el río, tuvo que hacer un lago que quepan más para echarlos, esas almas, al lago de fuego donde arde el fuego y el azufre. Entonces muchas personas no saben que hay estos 7 tipos de bautizos: el bautizo de Moisés, el bautizo de Juan el Bautista, el bautizo de Jesús, que fue de sufrimiento y tristeza, el bautismo de Pedro, que fue de arrepentimiento, lo que le ordenó Jesús, que los bautizara en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el bautizo de los creyentes hoy en día, que nosotros reconocemos lo que hizo Jesús en la cruz y hemos sido sellados, y el bautizo en fuego, donde todas las personas que rechazaron a Dios van a ser lanzadas al fuego, bautizadas en el fuego. Eso es muy importante que nosotros aprendamos. Entonces, a través de este estudio, nosotros podemos ver esas 7 formas, ¿va? Entonces, ya no estamos aquí, ¿va? Para pasar por el Mar Rojo, ya no estamos aquí porque ya no estamos en el Jordán, ya no estamos aquí para arrepentirnos porque no somos judíos, porque no vamos a limpiarnos para aceptar a nuestro Rey Mesías, porque nosotros no somos gentiles, sino estamos hasta aquí, que nosotros creemos lo que Él hizo en la cruz, y nosotros creemos y recibimos el Espíritu Santo como garantía, como bautizo, como garantía para el día de la redención. ¿Va? Dice Efesios 1:14, que son las arras del Espíritu, ¿va? Que es la promesa. Vamos a leer Efesios 1:14, dice la palabra de Dios, dice que son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión comprada para alabanza de su gloria. Entonces, Dios, al darnos en las arras, el Espíritu Santo ya es la posesión comprada. Ya mi cuerpo ya no me pertenece, y ni el Espíritu, pero también me pertenece porque estamos unidos, ¿verdad? Estamos unidos en Él. ¿Cómo que ya no me pertenece? Sí me pertenece. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 6. Nos dice la posición comprada, la posición adquirida, versículos 19 y 20. Dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 20, porque comprados sois por precio, va, como dice en Actos o Hechos de los Apóstoles, fuimos comprados con su sangre preciosa, con la vida que Él derramó. Dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu con minúscula, porque ya nos dio el cuerpo, y el espíritu ya también es nuestro, porque estamos unidos eternamente a Cristo, porque nosotros somos el cuerpo y Él es la cabeza de la iglesia. Ok. Ya predicamos el evangelio, ¿va? Que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Tenemos que creer lo que hizo Jesús para tener el bautizo del Espíritu Santo, para ser salvos. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por este estudio de estos 7 formas que la Biblia habla del bautismo, que el bautismo no solo quiere decir inmersión, sino también que alguien te aviente, te empuje y te zambuta, ¿va? Yo te pido que nos llevemos esto en nuestro corazón y nosotros tengamos más entendimiento acerca, cuando alguna persona nos habla acerca del bautizo, nosotros sabemos diligentemente a qué se refiere. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, y la iglesia gloriosa de Cristo dice, amén. Pueden apagar la